Feliz inicio de semana para todos. Vamos a iniciar con la temática de esta mañana. En realidad, como platicábamos el día de ayer cuando me acompañó mi esposa, consideramos hacerlo yo solito por asuntos de tiempo, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos los dos normalmente ocupamos más tiempo y no quisiéramos abusar de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que hemos decidido hacerlo de manera individual. Para esta mañana vamos a comentar razones que motivan cometer adulterio. Bueno, antes de empezar, quisiera comentarles que como mi esposa, ella le gustaría estar acá acompañándome y apoyándome, lo que hemos platicado es que ella nos va a acompañar para el tiempo de confraternización, ¿verdad? Por si hubiese algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quisieran que explicáramos un poquito más a detalle, con gusto podríamos hacerlo, entendiendo que ahí hay un poquito más de tiempo para esto, ¿verdad? Así que vamos a iniciar razones que motivan cometer adulterio o infidelidad. Nuestras caídas pueden ser súbitas, pero lo que la propicia es producto de un lento proceso de deterioro espiritual. Esto quiere decir, queridos hermanos, que cualquier infidelidad o cualquier caída en adulterio no se da de la noche a la mañana. Es un proceso lento. Obviamente eso por ser lento tiempo, y todo inicia con el deterioro de la espiritualidad de la persona que cae en esta situación de infidelidad o adulterio. Casi siempre las caídas van a ser resultado de por lo menos dos cosas. Casi siempre que se da un adulterio, que se da una infidelidad, es porque han sucedido dos cosas. Primero, hay un estado de debilidad emocional y espiritual. Esto le sucede al 99.99% de las personas que ha caído en infidelidad. Ha experimentado un estado de debilidad emocional y espiritual, y este estado de debilidad se combina con la posibilidad o la oportunidad que se le presenta de satisfacer una pasión que le consume. Entonces, cuando nosotros encontramos que se combinan estas dos cosas, es cuando tenemos un adulterio o una infidelidad. Debilidad emocional y espiritual por un lado, o desconexión, como decía el pensamiento anterior, desconexión espiritual y debilidad emocional, y la oportunidad de satisfacer esa pasión. Muchos no han sido infieles porque no se les ha presentado la oportunidad, pero desconexión espiritual ha habido y debilidad emocional también ha habido. Y en otros casos, cuando llega la tentación y gracias a Dios no se consuma la infidelidad, es porque está la oportunidad, pero existe una conexión espiritual fuerte y hay un estado emocional normal o fuerte, y entonces no se da la infidelidad. ¿Cómo es que se presentan las oportunidades? Bueno, cuando persiste o cuando se da una amistad entre personas del sexo opuesto, una amistad frecuente, una amistad constante, y cuando se pasa al asunto de la intimidad. Cuando menciono intimidad no estoy hablando de el encuentro sexual, sino hay una conexión emocional que se da entre las dos personas, y entonces allí es cuando se produce la oportunidad de que se tenga una infidelidad. El cristiano más débil, queridos hermanos, es el religioso. Ese es el cristiano más débil y más propenso a una infidelidad o al adulterio.
Ormachea en el año 2009 dijo que el cristiano más débil o el religioso es aquel que ha aprendido rutinas, que vive de una vida eclesiástica, pero que no mantiene una relación íntima con Dios. Normalmente, cuando alguien comete adulterio o cae en infidelidad, el comportamiento normal del que cayó en adulterio es decir frases como, por ejemplo, en mi casa no encontraba lo que yo estaba buscando, o si mi cónyuge hubiese actuado diferente, fuera diferente. Esto lo hace tratando de escudar su comportamiento, su desconexión con Dios, tratando de escudar su actitud, culpando a su cónyuge. Pero el cónyuge no es responsable directo de una infidelidad, no es responsable directo de un adulterio. El responsable directo es el que cae en esa infidelidad porque, como ya dijimos, hay debilidad emocional y espiritual y se le presentó la oportunidad. Así que Ormachea lo dice de esta manera: aquel que ha aprendido a realizar ciertas rutinas sin sentido, pero las hace, aparentemente buenas, pero son rutinas finalmente. Aquel que vive de una vida en la iglesia, pero que no mantiene una relación íntima con Dios. Así que si nuestra relación con Dios no está muy constante, no está siendo muy constante, tengamos cuidado porque por allí es donde empieza la situación. Hay dos tipos de fuerzas que contribuyen o que empujan a una persona a caer en y las dos tipos son las externas y por supuesto las fuerzas internas. Vamos a comentar primero algunas fuerzas externas. La vida sexual pura de una persona sexualmente activa y apasionada nunca está asegurada, ni la del hombre ni la de la mujer. Podemos decirlo de esta manera: no existe ninguna vacuna contra el adulterio. Esto tenemos que tenerlo bien presente, apreciados hermanos. No existe una vacuna contra el adulterio. Existe contra el COVID y algunos no queremos ponérnosla, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Aunque deberíamos, algunos estamos renuentes a eso. Sin embargo, contra el adulterio no existe esa vacuna, porque sería bueno que existiera y no la colocamos y entonces todos tranquilos, ¿verdad? Pero no existe, no va a existir nunca, porque esta situación de la infidelidad o del adulterio tiene que ver más, como ya dijimos, con un asunto espiritual. Y recuerden ustedes que estamos en una guerra espiritual, donde nuestra lucha no es contra carne, no es contra un ser humano, nuestra lucha es contra alguien que tiene poderes, es más fuerte que nosotros. Por eso la necesidad de mantenernos conectados con Dios, que es más fuerte que nuestro enemigo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente: personas atractivas vamos a encontrar siempre, siempre, siempre vamos a encontrar personas atractivas, independientemente de cómo seamos nosotros físicamente. Si somos o no atractivos, siempre existirá una persona que nos atrae y siempre existirá una persona a la que nosotros le parecemos atractivos. En algunas ocasiones han dicho las personas que son ofendidas por una infidelidad, son víctimas, digamos, de una infidelidad, dicen: lo peor es que fue con alguien que es o más grande o menos atractivo, o que está en otras condiciones físicas muy diferentes, menos atractivas. El atractivo, queridos hermanos, no es, bueno, primero es relativo lo atractivo. Lo que para mí es atractivo, para el resto de esposos puede ser no atractivo y viceversa. Entonces, no necesariamente tiene que aparecer una modelo, una Miss Universo o un caballero con cuerpo atlético, una carita, como decimos, sino cualquiera puede ser atractivo para cualquiera. Y esa es una fuente, una fuerza externa que nos puede obligar a cometer adulterio o infidelidad.
donde quiera que nosotros estemos, vamos a encontrar personas que nos parecen atractivas y nosotros vamos a parecerle atractivo a alguien. Otra fuerza externa tiene que ver con el deseo de acumular experiencias emocionantes. Um, algunas personas casadas dicen, es que yo ya no siento nada por mi cónyuge, yo ya no, desde hace mucho tiempo ya no siento nada. Y esto en parte es normal, no sentir nada. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos algo, sentimos como las maripositas en el estómago cuando estuvimos enamorados, cuando estamos enamorados. Pero en el matrimonio no siempre permaneceremos enamorados. Puede ser de 6 meses a 2 años, el tiempo máximo, 2 años, en el que nosotros estamos enamorados y luego el enamoramiento se pasa. Terminando el enamoramiento, nosotros dejamos de sentir esas emociones fuertes y entonces a partir de ahí es que nosotros permanecemos con nuestra pareja por decisión propia, por conciencia, conscientes de que estamos en una relación de compromiso. Y entonces eso de que ya no siento nada por mi pareja, puede ser cierto porque las emociones se experimentan en el enamoramiento. Después de 2 años ya no estamos enamorados, ya no vamos a sentir esas maripositas, pero ahí es donde, repito, comienza el esfuerzo consciente, ¿verdad? De permanecer en una relación. También esto se puede dar cuando empieza a existir admiración por otra persona mediante el contacto diario o regular. Y por eso ustedes notan, una vez más, que no importa el físico, no importa la condición social, no importa la condición económica, el estrato social al que pertenezcamos, no importa eso, no importa si estamos dentro de la iglesia, si estamos fuera de la iglesia, puede empezarse a desarrollar una admiración especial por otra persona cuando estamos en un contacto constante. ¿Verdad? Por eso las infidelidades normalmente se dan con compañeros de trabajo, con personas de la misma iglesia, vecinos, con cualquiera puede ser, siempre que haya un contacto constante, ¿verdad? Eso es interesante y también cuando ese contacto constante conlleva a conversación tras conversación, se tienen conversaciones eh, triviales, podríamos decir, al inicio, pero luego se va profundizando, se va profundizando, profundizando, hasta que se genera una conexión emocional y entonces allí empieza lo que puede ser una fuerza que motive al adulterio. Por presión social también es una fuerza externa, los valores relativos ahora están en contraposición a nuestros valores absolutos. La mayoría de personas ahora está relativizando los valores, ¿verdad? La misma Biblia nos dice que a medida que el tiempo avance, los seres humanos a lo bueno le llamaremos malo y a lo malo le llamaremos bueno. Un cambio en la cosmovisión de nuestros valores. Y eso también ejerce presión en nosotros. Esas son principalmente las fuerzas externas. Vamos a comentar ahora las fuerzas internas. Lo primero que quiero comentar, apreciados hermanos, es que aquella persona que cae en infidelidad o que comete adulterio experimentan normalmente un nivel de estima propia baja. Cuando una persona no se da el valor que tiene, entonces busca sentirse valorado en otro lugar, ¿verdad? Por alguien más, porque él mismo no se da el valor que tiene. La sociedad pareciera darle como más hombría a la persona que está con más de una mujer, con alguien más que no sea su esposa, pero se ha comprobado que es un asunto de estima propia baja, niveles muy bajos, quienes hacen esto, ¿verdad? Cuando una persona no se siente simpática, no se siente agradable, no se siente bien consigo misma y de repente aparece alguien que empieza a admirarlo, que empieza a decirle algún cumplido, entonces
se es más propenso a ser alcanzado por la tentación. Son vulnerables a las caídas en infidelidad aquellas personas que no se dan el valor que verdaderamente tienen. Así que haríamos muy bien si nosotros, independientemente del nivel en el que se encuentre en nuestra estima propia, haríamos muy bien en trabajar en eso, porque si está un poco elevado, podemos reforzarlo y esto se convierte como en un escudo, por supuesto que con la ayuda de Dios, no solo ante la infidelidad, sino ante muchas otras cosas. Y si descubriéramos que nuestro nivel está por debajo de donde debería estar, pues nos ayudaría mucho más en diferentes aspectos de nuestra vida. Las pasiones también es una fuerza interna. Todos los seres humanos tenemos pasiones que hacen una fuerte presión para ser satisfechas. Todos los seres humanos. Habemos algunos introvertidos, otros extrovertidos, pero independientemente de eso, todos tenemos pasiones. Los extrovertidos a veces lo dicen con más facilidad, los introvertidos nos da pena y a veces no lo decimos, pero eso no quiere decir que haya en nuestro interior pasiones que hacen fuerza en algún momento para ser satisfechas. Y todos somos influenciados poderosamente por esas pasiones. En el caso de los hombres, la naturaleza, la forma como Dios nos ha creado, esto hace que el hombre en algún momento se sienta más presionado que la mujer por esto de las pasiones y les voy a comentar en un momentito por qué es que esto sucede. La presión es mucho más fuerte cuando se han movido, se han motivado esas pasiones, como por ejemplo, cuando una persona se expone a la pornografía, cuando una persona tiene conversaciones que están en torno a estos temas de la sexualidad, eso de alguna manera está promoviendo la pasión que hay dentro de nosotros y entonces nos hace más vulnerables, porque mientras más se alimentan esas pasiones, entonces la vulnerabilidad es más alta para cada uno de nosotros. No importa si es hombre o si es mujer. Mientras más nos exponemos a estas situaciones como la pornografía, revistas puede ser, conversaciones, pensamientos de esa naturaleza, películas explícitas también, novelas. Las novelas ejercen una influencia muy, muy fuerte en la conducta de los seres humanos. De hecho, muchas de las corrientes que quieren vendernos a la sociedad las introducen por medio de las novelas. Así que nosotros tengamos cuidado con lo que estamos alimentando, con lo que nos estamos alimentando. Lo que les mencionaba de que la naturaleza hace más presión y nosotros los hombres se da porque en el caso de los hombres, mientras menos actividad sexual se tiene, más fuerte es la presión. Entre más tiempo pase entre una actividad, un encuentro sexual y otro encuentro sexual en los hombres, más presión porque el hombre experimenta una necesidad más fuerte de involucrarse en una actividad sexual. Por eso es que ustedes han visto que, por ejemplo, los esposos que se quedan viudos, un buen porcentaje, al poco tiempo, ellos están pensando o están consiguiendo un nuevo matrimonio por esta experiencia. Físicamente así funciona el hombre. Entre más tiempo, más presión. En el caso de la mujer es contrario y ustedes podrán notar que muchas de las esposas que se quedan viudas, un alto porcentaje no buscan otro matrimonio porque para ellas esto funciona de manera contraria. Entre más tiempo pasa entre una actividad sexual y otra, menos presión, menos necesidad, menos interés por un encuentro sexual. Y eso va disminuyendo entre más tiempo pasa. Así somos creados, así nos hizo Dios. Eh, eh, él tendrá algunas razones suficientemente fuertes para hacernos de esa manera, probablemente para que así funcionemos mejor
entre esposo y esposa. Así que todo esto es bien interesante. Por eso se recomienda que un matrimonio no debe de separarse físicamente por mucho tiempo, porque esto hace que haya presión más para el esposo. No es justificación válida, pero en algún momento sí hace presión. Tampoco, como mencionábamos el día de ayer, el asunto de la sexualidad debe ser usado como castigo o como premio, ¿verdad? Si mi esposo hizo algo que a mí no me agrada, me hizo enojar, entonces yo lo castigo de esa manera y que se aguante, porque estamos de alguna manera poniendo presión sobre la naturaleza física del esposo. Así que vale más dialogar sobre la molestia y no utilizar la actividad sexual como castigo, como premio. Me trajo flores y entonces ahora va a tener un regalo, ¿verdad? El encuentro sexual como eso no funciona de esa manera. Se puede dar, pero no es lo apropiado. También tenemos el sentimiento de decepción, expectativa versus realidad. Aquí quiero comentar también que, por ejemplo, la expectativa puede ser en el asunto del encuentro sexual. Para una persona, su expectativa puede ser en cuanto a la frecuencia del encuentro sexual, y eso de la frecuencia puede ser diferente entre esposo y esposa. Para la esposa puede estar bien, digamos, 3 encuentros sexuales por semana. Para el esposo eso puede ser insuficiente. Para él lo normal serían 6, 7 o cualquier otra cantidad. Entonces, si hay aquí una diferencia entre lo que esperamos y lo que estamos recibiendo, eso no es justificación tampoco, pero empuja a la persona a experimentar decepción y la empuja a caer en infidelidad. Entonces, todas estas cosas se pueden arreglar no de manera automática, sino platicándolas. No nos han enseñado a nosotros a que esto de la actividad de la intimidad sexual pueda platicarse. Muchos lo damos por sentado. No nos atrevemos a hablar ni de lo que está bien, ni de lo que, bueno, si no nos animamos a hablar de lo que está bien, menos nos animamos a hablar de lo que está mal, ¿verdad? Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para que esto no sea una fuerza que empuje a alguien a caer en infidelidad por errores del cónyuge o por lo que se espera y no se tiene, ¿verdad? Así que no es justificación, repito, ninguna de estas que estoy mencionando es justificación, pero sí es una fuerza que contribuye. Muy bien, cuando los cónyuges se van alejando y decepcionando poco a poco, comienzan a vivir en una relación que produce fastidio, que se hace tediosa debido a los disgustos, debido a las molestias, a los enojos, a lo que no nos gusta, a la presencia, a la repetición de lo que no nos gusta. Entonces la relación se va poniendo de esa manera, con fastidio, y hay cierta renuencia a la actividad íntima sexual con nuestra pareja. También, si la persona vive en una relación que no tiene incentivos, como por ejemplo romanticismo, cariño, aprecio, estímulo, cosas que mencionábamos el día de ayer que son importantes, si en la relación no se da eso, cuando aparece a alguien ajeno a la relación, con un poquito de romanticismo, con un poquito de cariño, con un poquito de admiración, la persona que está carente de eso en su propia relación se hace que los ojos volteen para otro lado, y entonces muchos se dejan atrapar. Si en nuestra relación ahora mismo estuviéramos nosotros carentes de romanticismo, de cariño, de aprecio, de estímulo, de admiración, eso se puede arreglar, eso se puede corregir, eso lo podemos aprender antes de ir a buscar una relación con una tercera persona, porque, queridos hermanos, no nos imaginamos nosotros todo lo que se destruye cuando alguien cae en adulterio o en una infidelidad. Se destruyen tantas cosas que no se puede restablecer la relación de la noche a la mañana.
nosotros con mi esposa hemos tenido el privilegio de atender a cantidad de parejas por esta situación, infidelidad, y en muchas ocasiones, o la mayoría de veces, ellos quisieran que hoy caímos en infidelidad y mañana estuviéramos como si nada hubiera pasado. Eso es imposible. Nos lleva casi los 2 años para restablecer una relación y a veces no se logra al 100%. Con eso les digo lo que cuesta restablecer una relación cuando ha habido infidelidad. Se dañan la relación de pareja, obviamente, la relación con los hijos, con la familia extendida, los padres, los suegros, cuñados, con la iglesia, en el trabajo. Muchos han perdido negocios, han perdido trabajos y es una situación muy complicada. Así que necesitamos pedirle a Dios que nos libre de la tentación. Muy bien, cuando empieza a parecer que ya no necesitamos a nuestro cónyuge, que nuestro cónyuge no nos necesita, estamos poniéndonos en una posición que es peligrosa. También otras fuerzas internas por deseo de venganza. Mi cónyuge me hizo algo y entonces yo me voy a vengar para que él sienta lo que yo sentí. Esto no funciona ni con la infidelidad, ni con ninguna otra situación que nosotros tengamos en la familia. Esto lo único que hace es tensar la relación en el hogar y hace que sea complicada, ¿verdad? Cuando nosotros queremos vengarnos. Existe esa frase, ese pensamiento, para que él sienta lo que yo sentí. Pero, repito, eso le hace mucho daño a la relación. Es mejor tomarse esto que pasó, esto que se hizo, me hizo sentir tal y tal cosa, ¿verdad? Eso es más efectivo que vengarnos para probar la dignidad de una persona, supuestamente. Hay quienes tienen ese pensamiento, ¿verdad? Para probar la dignidad y pues lo que no se sabe es que más se complican las situaciones y por falta de satisfacción sexual también. Vuelvo a mencionar, apreciados hermanos, ninguna de estas situaciones que yo he mencionado, que son las más comunes, es justificación valedera para que alguien caiga en adulterio o en infidelidad. Aunque son las más comunes, tiene que ver básicamente con lo que dijimos al principio: desconexión espiritual, debilidad emocional, más la oportunidad de caer en adulterio. Muy bien, ahora yo quisiera preguntarles, ¿quiénes creen ustedes que son más vulnerables, hombres o mujeres? Según lo que hemos mencionado hasta el momento. ¿Quiénes creen ustedes que son más vulnerables a una infidelidad, a un adulterio, hombres o mujeres? Algunos pensarán los hombres, hay quienes pensarán las mujeres. Según lo que estamos viendo, apreciados hermanos, todos somos vulnerables. No importa si se es hombre o se es mujer, todos somos vulnerables. Cuando se combinan esos elementos que estamos mencionando, cuando se juntan esas dos situaciones, entonces no importa si se es hombre o se es mujer, estamos expuestos. Así que por eso mismo es que nosotros necesitamos ser cuidadosos, ¿verdad? Porque a cualquiera nos puede pasar. Decía un amigo de universidad hace algunos años, cuando un profesor de la Universidad Adventista, había caído en adulterio. Decía este amigo: si a los grandes les pasa, ¿qué nos espera a nosotros, los simples mortales? Decía este amigo. En ese momento no sabíamos esto, ¿verdad? Que todos somos más vulnerables y por eso necesitamos ser cuidadosos. Las temporadas más difíciles del hombre son las de éxito. Esto tenemos que estar conscientes también. Las temporadas más difíciles del hombre son las temporadas de éxito, porque es cuando llegan los elogios, cuando llega la admiración,
cuando llega el aprecio de los demás, cuando se está en el foco de la atención de los demás, y por allí puede aparecer alguien con aquella debilidad emocional, con aquella desconexión espiritual que puede hacernos voltear a ver, y entonces nosotros podemos caer en la tentación. Recuerden que después de todo esto, detrás de todo esto está Satanás, porque él sabe que cuando destruye una pareja, destruye muchas vidas. Y aquellas parejas que han vivido con una situación de estas, queridos hermanos, estos eventos quedarán siempre en la historia de la familia, aunque ya no nos produzcan dolor, ya no nos produzcan malestar, aunque hayamos restablecido la relación, siempre que nosotros miremos atrás para recordar la historia de nuestra familia, vamos a encontrar las personas que cayeron en una situación como esta, que ellos tienen esta experiencia en su historia de vida. Aún los que hemos sido hijos y hemos vivido esta experiencia desde el rol de hijos, aún cuando nosotros vemos para atrás y contamos nuestra historia de familia, aún ese evento aparece allí, porque eso no se puede borrar. No existe tal cosa, aquello de que el perdón significa olvidar. Eso no existe. Existe el perdón, y el perdón nos da la posibilidad de que cuando miramos hacia atrás a nuestra historia de vida, encontramos este acontecimiento triste, no nos genera ninguna emoción negativa, ningún enojo, ningún remordimiento, simplemente está allí como parte de nuestra historia, y que es algo que finalmente nos ha marcado y de alguna manera ha hecho que nosotros seamos lo que somos el día de hoy. Así que, queridos hermanos, como nadie está vacunado contra el adulterio, contra una infidelidad, necesitamos cuidarnos. Jesús mismo lo dijo cuando él autorizó la separación por una infidelidad. Jesús mismo lo dijo. Antes no era así, dijo Jesús, pero por la debilidad de vuestro corazón, por la dureza de vuestro corazón, ahora eso va a estar permitido. Así que, apreciados hermanos, yo les animo esta mañana para que nosotros permanezcamos en conexión con Dios, para que permanezcamos en conexión con nuestro cónyuge. Si hay alguna situación que no nos agrada, que no nos gusta, hagamos el esfuerzo de platicarla. Si consideramos que nuestros recursos no son necesarios, no son suficientes, más bien, no son suficientes para platicar acerca de alguna temática, de alguna situación que no nos gusta, entonces, hermanos, por favor, pidamos ayuda de alguien ajeno a la familia, un profesional que pueda apoyarnos, porque cuando no le damos solución a esas pequeñas cosas que nos molestan, puede ser que cuando querramos darle solución ya sea más difícil, porque nos hemos separado más, hemos caído en situaciones que son dolorosas. Así que yo quisiera invitarles esta mañana para que nosotros, con la ayuda de Dios, nos mantengamos cerca de Él, nos mantengamos con una vida espiritual activa, constante, y también para que arreglemos con nuestra pareja lo que estamos sabiendo que no está muy apropiado, para que entonces podamos levantar barreras alrededor nuestro que nos defiendan contra este asunto de la infidelidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor pueda bendecirnos y que nosotros podamos mantenernos siendo fieles a Dios en primer lugar y luego a nuestro cónyuge y a nuestra familia. Que Dios pueda bendecir a cada una de las familias representadas en esta sala.